en Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana. Le agradezco que haya tomado la llamada Rafael Gual, el director general de la Canifarma. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días. Qué gusto saludarte, Rodrigo. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Rafael, pues veía esta participación que tuviste con la Concamín y sobre todo, evidentemente, hay un enorme interés por entender, uno, la óptica que tienen ustedes en Canifarma de las vacunas y sobre todo los tiempos, porque me llama la atención que pues se prevé hasta 2022 para que el sector privado las pueda traer a México. Por favor, cuéntanos al respecto. Sí, gracias, Rodrigo. Mira, la industria farmacéutica, de verdad, por este esfuerzo colaborativo, pues ha logrado poner diferentes vacunas a disposición del cuerpo médico. Sin embargo, la demanda que existe de las mismas, pues es enorme, como te podrás imaginar, ¿no? Entonces, las vacunas están siendo entregadas en la medida en que se van fabricando a los diferentes países que contrataron su fabricación y su adquisición. Esto tardará tiempo, o sea, los compromisos que existen con los gobiernos, pues no dejan espacio para que puedan disponerse para otros canales. Además, quiero decirte que las vacunas, todas las que están ahora utilizándose en el mundo, tienen un registro sanitario de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que este registro les permite vendérselas a los gobiernos para campañas de vacunación, pero una vez más no pueden disponer de esas vacunas para vendérselos a otros canales mientras no se tenga un registro definitivo. Este registro definitivo se está ya constituyendo, se está tramitando, de forma que pues en unos meses se podría tener ya las evidencias que se requieren para tener ya una vacuna autorizada definitivamente. Qué interesante esto que mencionas. Y esto, Rafael, es a escala global, es decir, no hay, digamos, hoy por hoy nadie o una empresa puede comprar vacunas si no es por medio de los gobiernos, ¿es correcto? Es así, la verdad es que te digo, esta limitante que es un registro sanitario de emergencia, porque se dio en una forma donde todavía no se probaba en muchas poblaciones y de ahí que pues ha habido de alguna manera pues esas, digamos que precauciones para que la vacuna primero cumpla con todo un expediente que se tiene que fabricar. Imagínate que desarrollar una vacuna le tomaba a la industria farmacéutica entre 10 y 15 años. Y estamos hablando de que una vacuna la vamos a tener ya probada y autorizada definitivamente en 1 año 8 meses. O sea, la verdad es que es un esfuerzo sin parangón para poder obtener las vacunas y pues hay que esperar a que se tenga este registro definitivo, que te digo es una condición mundial. Todas las autoridades sanitarias han dado registros sanitarios de emergencia. Qué importante y además aquí aprovechar para decir, porque me ha tocado que me pregunten, etcétera, no hay vacunas privadas, es decir, vacunas de contrabando y el típico, básicamente se trata de una estafa, ¿no? Por lo que nos estás contando. Es decir, no hay manera de que alguien, una entidad, un hospital, una persona pueda tener una vacuna de Pfizer o, bueno, de Moderna, teóricamente no hay en México, más bien no teóricamente, no hay en No México. hay en México. No hay manera, ¿no? No hay manera, yo te diría que o fueron sustraídas ilegalmente o son falsificadas. O sea, cualquiera de las dos opciones es terrible por el manejo que requieren las vacunas, ¿no? Entonces, no hay forma de que ninguna entidad privada tenga en este momento una vacuna de Pfizer en México. En Estados Unidos es diferente, porque en Estados Unidos el propio gobierno también es dueño de las vacunas, igual que en México, y ellos han decidido, dependiendo de algunos estados, porque ahí cada estado tiene formas de hacer las cosas diferentes, que las vacunas se distribuyan a través de canales privados, ¿no? A través de una farmacia, en fin, son condiciones diferentes. Sin embargo, ahí no te están vendiendo la vacuna, te están cobrando si acaso la aplicación, pero no la vacuna. Es gratis la vacuna porque es del gobierno. Por eso es que no puede haber un canal privado que tenga vacunas y que las esté vendiendo. Claro, y eso es clave porque muchas personas tienen esa confusión dado que te la puedes ir a poner en una farmacia allá en Estados Unidos, incluso las farmacias de las tiendas de supermercados, pero es esto que estás explicando que me parece bien importante. Ahora, ¿cómo está el diálogo en México para que pudiese replicarse lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Yo tenía la esperanza
de que ahora que Biden la semana pasada anunció que prácticamente iban a tener 300 millones de vacunas, uno por cada estadounidense adulto, eso iba a permitir que empezaran a fluir vacunas hacia otros países, evidentemente pues los más cercanos somos Canadá y México. Y en ese contexto preguntarte, me voy a la primera pregunta y ahora te pregunto de cómo está el esquema, pero la posibilidad de que haya un acuerdo entre el gobierno federal en México y ustedes, el sector privado, para tener mayor agilidad. Mira, yo creo que sí, o sea, tanto las cúpulas empresariales, como lo comenté en su momento, Ujú. CONCAMIN, CCE y muy específicamente FUNSALUD, que es la Fundación Mexicana para la Salud, han puesto sus mejores oficios para buscar precisamente que haya esta colaboración, porque en la medida en que tengamos más puntos donde se pueda inocular a la gente, pues va a ser mucho más ágil el proceso. Entonces, eso se está buscando. Una vez más, repito, no hay forma de que la iniciativa privada compre las vacunas, pero ante una donación de Estados Unidos, de todo saber, o compra por el gobierno mexicano, pues la industria, o yo te diría el sector privado, tiene la posibilidad de colaborar en la función de inocular a la gente, es decir, de aplicar la vacuna. No en la adquisición, pero sí en el proceso de vacunación. Entonces, pues la ayuda que podemos ofrecer como sector privado está ahí, en poner hospitales, en poner consultorios adyacentes a farmacia, en poner todo digamos, toda la parafernalia que existe, que además es una industria pues que se dedica precisamente al manejo de este tipo de productos, que puede perfectamente ayudar al gobierno a aplicar la vacuna. Hasta ahí se puede aprovechar al sector privado en estos momentos. ¿Y se ve que hay esta voluntad de que pueda ocurrir así? Mira, quien lleva la voz cantante, te digo, no son las cámaras Ajá, directamente, son las cúpulas empresariales, claro. y creo que, pues digo, las conversaciones todavía no fructifican en una situación donde se permita esto, pero yo creo que con el tiempo y en la medida en que lleguen millones de vacunas, que va a ser imposible mantenerlas primero en buenas condiciones, segundo, aplicarlas en tiempo, pues se podría pensar en aplicarlas o en aprovechar la infraestructura del sector privado para hacerlo. Sí, la lógica dice que sí. Ahora, ¿los gobiernos estatales pueden comprar vacunas bajo esto que nos has contado? No, tampoco, o sea, Tampoco. son los gobiernos federales y te digo, mira, en el caso de las vacunas, no estoy hablando de la vacuna de COVID, pero en el caso de las vacunas, se tienen que pedir con 2 años de anticipación Wow. para que la vacuna esté en tiempo en el país en el momento en que se requiere. En el caso de COVID, pues fue diferente porque pues la vacuna apenas se generó a finales del año pasado y se empezó a aplicar, etcétera. Pero una vez más, o sea, primero en tiempo, primero en derecho. Aquellos que se formaron primero recibirán primero la vacuna. Pero son los gobiernos federales. En este momento, aunque fuera un estado y que se quisiera formar en la fila, pues va a tardar igual 8 o 9 meses a que las capacidades se desaturen, entonces pueda tener la vacuna. Pero no es así, es el gobierno federal el que tiene que adquirir la vacuna y es el gobierno federal el que tiene que repartir la vacuna en los estados. Importantísimo lo que mencionas. Ahora, ¿cómo se ve ahora que Estados Unidos logró Joe Biden acelerar el proceso de adquirir, tener vacunas? ¿Cómo se plantea ese panorama para México? No, bueno, o sea, al final de cuentas yo creo que Estados Unidos fue uno de los países que apostó por las vacunas, va a tener una cantidad importante de vacunas, pero pues hasta que no inocule a toda su población, va a poder disponer de esas vacunas, ¿no? Para terceras personas o para terceros países. Entonces, una vez más, o sea, es una cuestión de esperar un tiempo Claro. a ver cómo se desarrolla la situación y eventualmente el poder con vacunas que puedan ser donadas o compradas a Estados Unidos. Rafael, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la línea porque hay conversando esta mañana y le agradezco mucho que se haya mantenido en la línea Rafael Gual, el director general de la Canifarma, hablando justo y hace un momento pues nos decía Rafael pues que todavía va a tardar para que el sector privado pueda traer vacunas, dado que hoy solo los gobiernos a nivel federal pueden adquirir estas vacunas. Y bueno, pues es por esta aprobación de emergencia que tienen, eso por un lado, y por el otro, pues porque no hay. Y eso nos interrumpió un poco el corte, Rafael, pero entender cómo está hoy, digamos, el abasto de vacunas a escala global y
¿Qué implicaciones tiene ello para México? Entendiendo que hubo unos gobiernos más ágiles, pienso en Chile, que es un país bastante más pequeño, o Israel, que con tiempo fueron adquiriendo sus vacunas, además de que tienen poblaciones más chicas, y otros que han sido más tardados. ¿Cómo está México en este panorama? Sí, miren, desconocemos exactamente cuál es la situación porque, como tú sabes, se reservaron en los convenios la información que tiene esos contratos de las vacunas. Lo que sí te puedo decir es que hay empresas que tienen sus propias plantas, como Pfizer, por ejemplo, que fabrica las vacunas en Bélgica. La planta era para 1.300 millones de vacunas al año. Paró 4 semanas y por eso es que dejó de mandar vacunas a México, precisamente para escalar a 2.000 millones esa planta, 2.000 millones de vacunas. Igualmente Pfizer está buscando construir una nueva planta, o ya va en vías de hacerlo, en Alemania. Acuérdate que BioNTech es el socio de Pfizer, es una compañía alemana, y por eso es que la planta original que fue hecha ex profeso para esta vacuna, arriesgando el capital de la empresa, fue esta de Bélgica, y ahora en una segunda en Alemania. Hay empresas como AstraZeneca que han seguido, digamos que estrategias diferentes. AstraZeneca es una empresa sueco-inglesa que tiene su planta obviamente en Inglaterra, pero que ha decidido buscar lugares donde se pueda fabricar la vacuna para otras partes del mundo, y por eso es que se fabrica en India, y las vacunas que nos llegaron de AstraZeneca fueron fabricadas en India. Afortunadamente, y aquí por una negociación entre la Fundación Slim y la propia empresa AstraZeneca, y Oxford, que es la universidad que la desarrolló, se acordó que el antígeno se fabricara en Argentina y se acondicionara, se formulara la vacuna en México, en una empresa mexicana que nos da mucho orgullo, que es Laboratorios Leomont, y que se van a hacer aquí, se van a acondicionar 350 millones de vacunas, de las cuales 77.4 millones se quedarán en nuestro país. Esta es una muy buena noticia, y así ha sucedido, ¿no? La de CanSino, por ejemplo, pues se va a importar también en bulk y se va a acondicionar en una empresa en Querétaro, también mexicana, en Drogmex. En fin, las estrategias son esas. Una es diversificar en diferentes puntos del mundo la fabricación de las vacunas de forma que se tenga más capacidad. Y yo te diría, a medida en que haya más vacunas autorizadas, pues obviamente va a haber mucho mayor posibilidad de que se fabriquen en mucho más partes del mundo. México tiene una industria farmacéutica muy seria, muy consolidada, que podría en un momento dado pues llevar a cabo estas funciones. Entonces, es cuestión de que haya mucho más oferta para que podamos en un momento dado contar con la demanda, siguiendo este proceso, ¿no? de autorización de emergencia y después completar el CIR de forma que se pueda tener una autorización definitiva. Y por otro lado, preguntarte, de la de Johnson y Johnson, ¿hay algo con respecto a México? Porque esa parece ser también muy adecuada, sobre todo porque no requiere refrigeración, es una sola aplicación, y bueno, pues ha sido ampliamente celebrada en Estados Unidos, pero no tengo muy claro si en México tenemos ahí algún entendimiento con respecto a ella. Mira, la ventaja de, una vez más, de Pfizer, de AstraZeneca, de Johnson Johnson, son empresas, aquí está Janssen, que es la empresa farmacéutica de Johnson Johnson, son empresas que están en nuestro país, y entonces tenemos de alguna manera pues esa posibilidad de tenerlas gracias a que la empresa pues tiene muchísimos años, décadas establecida en nuestro país, y sería mucho más fácil que Janssen aquí en México sometiera una vez más a registro la vacuna, de forma que autorice COFEPRIS, aunque sea nuevamente para uso de emergencia, y poder tener esa vacuna en México. Esa es la única ventaja que tenemos, que la empresa está aquí en México. Pero en este momento pues apenas se está corriendo y ya se autorizó por parte de FDA, y se tendrá que traer nuevamente el dossier aquí en México por parte de Janssen para que le autoricen la vacuna aquí en México. Pero como decía, si esto es clave en cualquier industria, no puedes tener mucho producto, pero luego viene la distribución, que ese no es un asunto menor. Exactamente, yo te diría, en general, yo te digo, las medicinas, no existe un mercado spot en el mundo de medicamentos. Todas las medicinas se fabrican por contrato, las vacunas más todavía.
¿no? Porque requieren más tiempo de fabricación, porque requieren más pruebas, porque requieren diferentes condiciones. Entonces, esta planeación es fundamental. Si no se tiene con tiempo esa planeación, difícilmente se van a tener las vacunas, y eso es lo que está pasando. O sea, si no compras a tiempo, pues tienes que formarte en la fila, ¿no? Es así. Yo te diría que efectivamente, o sea, a final de cuentas, la fabricación es una cosa, pero la distribución es importantísima también, sobre todo en productos que son muy delicados en su conservación. Entonces, pues una vez más se junta la necesidad con la posibilidad de que el mercado privado sea el que pueda, pues de alguna manera, quitar este cuello de botella que seguramente vamos a tener en pocos meses. Sí, es que sobre todo, pues las curvas de aprendizaje lo vimos en las primeras en México, más allá del personal de salud, había enormes diferencias en las alcaldías, que es lo más cercano que puedo tener, o digamos en el Estado de México no fue lo mismo Xochimilco que Catepec, y hay toda una curva de aprendizaje también en términos de la densidad de habitantes que hay en distintas regiones, porque no es lo mismo Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, una alcaldía con pocos habitantes, lo cual ayudó a justo entender cómo iba a funcionar, que pensemos otras alcaldías que están mucho más pobladas, o en el Estado de México, etcétera, o pienso en Tijuana, ahora que el INEGI daba a conocer los datos de los municipios más poblados del país, pues se va a requerir realmente mucho conocimiento, y me parece que ahí ustedes pues lo tienen, ¿no? Porque llevan muchas décadas operando. Sí, yo te diría, a ver, zapatero a tus zapatos. O sea, la verdad es que habiendo una infraestructura que se puede aprovechar, valdría mucho la pena que no se desperdiciara esta experiencia. Y no es la industria farmacéutica, estamos hablando de otro eslabón de la cadena bien diferente, que es la distribución, y que son los hospitales, y que son las farmacias. O sea, pero es donde se tiene esa experiencia. O sea, no es la industria farmacéutica en sí, sino más Sí. bien la distribución especializada, las farmacias y los hospitales los que podrían llevar a cabo esta función. Claro. Por otro lado, preguntarte brevemente, ¿qué ha ocurrido con este esquema de la UNOPS, esta Oficina de Naciones Unidas para Servicios para Proyectos? Porque, bueno, la discusión era otra antes de que llegase la pandemia, pero los problemas no se fueron a ningún lado. No, yo te diría, o sea, la verdad es que ha sido un proceso tortuoso, que ha tomado muchísimo tiempo. No se han firmado los contratos a tiempo de aquellos productos que se habían pensado para los primeros meses del año, enero, febrero y marzo. La licitación para el resto de los productos también pues se llevó a cabo en forma tardía, porque te digo, las licitaciones pues hacían en septiembre, en octubre para al siguiente año, ¿no? Aquí se está haciendo o se hizo en febrero, el 5 y el 12 de febrero para medicamentos y dispositivos médicos. Se estima que los resultados tendrán a finales de este mes. Me parece que ya les están pidiendo a las entidades como el Seguro Social, el ISSSTE, que compren los medicamentos como puedan de aquí a junio, porque pues no se estima que el abasto de este tipo de productos se dé sino hasta julio. En fin, es de señalarse que la oferta que se generó en estos procesos, pues en un altísimo porcentaje que supera el 80% en el caso de medicamentos, el 95% en el caso de dispositivos médicos y material de curación, fueron empresas mexicanas las que cotizaron. O sea, no estamos inventando el hilo negro y que van a llegar medicamentos de todo el mundo, no es así. O sea, México tiene una capacidad suficiente para cubrir el mercado mexicano en calidad, oportunidad y precio a final de cuentas, ¿no? Es una empresa, es una industria muy competitiva, y pues lo que estamos esperando es que haya ese fallo, que te digo, va a tardar, y mientras no exista un contrato, pues no se puede fabricar el medicamento, porque son medicamentos que tienen fecha de caducidad. Por eso es que no hay un mercado spot, no hay bodegas llenas de medicamento a ver quién lo necesita. Por No supuesto. existe eso en México ni en el mundo. Pues Rafael, agradecerte mucho que hayas tomado esta llamada, y bueno, seguimos muy pendientes de la industria. Muchas gracias. Claro que sí, Rodrigo, un gusto saludarte, que estés muy bien.